cuando lo dispongas, por allí va a pasar entonces la Presidente de la Nación. Vamos a volver entonces. Está Agustín Rossi hablando. Que generalmente terminan marcando la agenda política de este año, así que seguramente con esas expectativas, ¿no? Cristina ha logrado que el 1 de marzo, que durante muchísimos años ha sido casi un acto formal, digamos, ¿no? Que es un hecho que genera muchísima expectativa y ella siempre ha respondido a esa expectativa con discurso más que importante en estos 1 de marzo, así que con toda esa expectativa, ¿no? ¿Hay que esperar también que haga autocrítica la Presidenta o simplemente que resalte los logros que según ella tuvo este gobierno? La Presidenta seguramente va a hacer lo que hace siempre, digamos, brindar un informe del Estado General de la Nación y seguramente va a hacer reflexiones que tienen que ver con la coyuntura y la actualidad política de los argentinos. Lo ha hecho permanentemente, ustedes fíjense, yo recuerdo el del 2012, la Presidenta habló de las críticas que teníamos en ese momento a lo que significaba la principal empresa petrolera, en ese momento en manos de Repsol, y finalmente de alguna manera preanunció lo que íbamos a hacer ya en mayo del 2012, que fue la recuperación para todos los argentinos de la empresa petrolera. Así que en cada uno de los discursos de los 1 de marzo la Presidenta ha dejado y ha hecho y ha transmitido muchísimas cosas que terminan, como dije recién, incorporándose o marcando parte de la agenda política de los argentinos, ¿no? Hace unos días señalaba lo que comenzó reclamando la sociedad en el 2001, en el 2002 y cómo fue reclamando cada vez más cosas hasta este año, ¿no? Me refiero al crecimiento que hubo en las familias argentinas. Bueno, nosotros encontramos este país como en el año 2003, como decía Néstor, que había que sacar a la Argentina del infierno, ¿no? Y claro que la demanda social fue una demanda creciente y fue una demanda de mayor calidad. Esto es innegable, pero se fue dando una demanda de mayor calidad porque las demandas fueron resueltas consecutivamente en cada una de las circunstancias y en cada una de las instancias. Ya en el 2003 nosotros teníamos que gran parte de la sociedad argentina pedía por un plato de comida, digamos, ¿no? Después, resuelta esa demanda, los argentinos pidieron por trabajo, resuelto el problema del trabajo, pidieron por trabajo en blanco, resuelto ese problema, pidieron por vivienda, y el gobierno permanentemente fue resolviendo cada una de esas demandas. De alguna manera la historia del peronismo tiene que ver con esto, digamos, ¿no? En ser capaz de metabolizar las demandas sociales y convertirlas en políticas concretas que den respuesta a esa demanda, ¿no? Con respecto a eso, ministro, recién Lustó dijo que estábamos peor que los países de la región y que Europa. Me parece que Lustó tiene una mirada absolutamente sesgada o quizás hace bastante tiempo que no viaja por Europa, digamos, ¿no? Porque cuando uno ve que en Europa, en España, por ejemplo, hay un 60% de desocupación para los menores de 24 años, o que tienen niveles de paro del 25%, me parece que hacer esa comparación con la Argentina o poner de que en España hoy se está viviendo más o en Europa viviendo mejor que en la Argentina es claramente un error. Digo, una mirada... le diría con mucho de miopía, porque en general lo que está sucediendo en la Europa hoy es que el mejor logro que han tenido los europeos después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el estado de bienestar europeo, es el estado que está en crisis. Ahora, seguramente lo que debe querer Lustó que se apliquen en la Argentina las políticas de ajuste que se están aplicando en Europa, digamos, ¿no? Y nosotros estamos tratando justamente de no hacer eso, ¿no? Sobre eso, precisamente, hay hombres del Frente Renovador que han propuesto en estos días la baja de salarios, la suspensión de paritarias. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo analiza? Usted ha sido un hombre de años de esta casa parlamentaria. Bueno, pero ese tipo de recetas y ese tipo de políticas son las políticas que han llevado a la Argentina a las peores situaciones económicas y sociales, digamos, ¿no? El mundo está viviendo una crisis económica y hay distintos modelos. Nosotros estamos tratando de responder a esa crisis económica con modelos que garanticen los niveles de empleo por sobre todas las cosas. Y hoy con orgullo decimos que la Argentina tiene niveles de desocupación bajísimos, la serie histórica con niveles de desocupación más bajos de los últimos años. Hay otros modelos que yo le llamo el austericidio, que son en los modelos europeos, que seguramente deben referirse los diputados del Frente Renovador
o los diputados como Lustó, que en la búsqueda de la estabilización de determinadas variables terminan generando costos sociales que después son muy difíciles de sostener y que generan una situación claramente difícil para los habitantes de cada uno de esos países, ¿no? Hubo crisis económica al comienzo de este año con una devaluación y reconoció el gobierno que una inflación bastante alta en enero, 3,7. A mí me parece que el gobierno tomó una serie de medidas económicas que demostraron, en primer lugar, el control político de la economía, que para nuestra mirada de ver la economía y la política es claramente imprescindible tener el manejo político de la economía. Al tener el control político de la economía, el gobierno demostró que maneja la totalidad de las variables económicas argentinas. Le dio previsibilidad y confianza a la economía argentina. Y en la medida que esa previsibilidad y confianza y certeza se traslade al conjunto de los actores económicos de nuestro país, seguramente la economía va a ir al lugar donde todos nosotros, al lugar en donde nosotros todos los argentinos queremos que vaya, que sea una economía de crecimiento y de inclusión social. Yo creo que la sociedad argentina, el pueblo argentino, está acompañando esta política económica sin ninguna duda. Los diputados de la Cámpora, Cabandí y Larroque, reconocieron que en la Argentina hay ajuste, que hay inflación y que hubo una devaluación programada desde el gobierno. ¿Usted qué opina al respecto? Mire, la verdad es que primero voy a hablar con ellos, no contesto esa requisitoria periodística sin tener documentada, digamos, de alguna manera esa expresión. Lo que sí le puedo decir yo con claridad, en la Argentina no hay política de ajuste. Porque lo que siempre sucedió en la Argentina cuando hubo devaluaciones, que junto con las devaluaciones aparecían la suspensión de la paritaria, el congelamiento de salarios y el ajuste recesivo del gasto público. Y esto no está sucediendo en Argentina. Lo que hizo el gobierno y lo que hizo la presidenta es fijar un nuevo tipo de cambio, y con la fijación de ese nuevo tipo de cambio le dio certeza y previsibilidad a la economía argentina. Hace 2 meses hace un mes, ante un intento de corrida bancaria y de desestabilización institucional a partir de esa corrida bancaria, y hoy eso, por suerte, no existe más en Argentina. Por suerte no para el gobierno, para el conjunto de los argentinos, que hoy están muchísimo más tranquilos. ¿Qué diga de su cartera Cristina Fernández de Kirchner en el discurso de hoy? Lo que la presidenta considere prudente. Obviamente, cada uno de los ministros informan un estado general de cada uno de sus ministerios, y es la presidenta la que sintetiza ese discurso. Muchas gracias. Ministro, ¿en qué quedamos finalmente con el tema de La palabra entonces de Agustín Rossi, ministro de Defensa. Vamos a comentar, Gabriela, que también quienes hoy van a escuchar a la presidenta son los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que también ya han llegado. Muy bien ese dato. Muchísimas gracias, Adrián. Claro, escuchamos al ministro de Defensa, hombre que de Congreso, bueno, sabe mucho porque